¿Cómo se enfrenta uno al destino cuando tu vida entera ha sido la preparación para el mayor acto de valor? Harry Potter y las Reliquias de la Muerte con ojos adultos. Bienvenidos a Pausa y Opino. Debo empezar advirtiendo que creo que este va a ser el video más largo en la serie, obviamente. La culminación de toda una saga, séptimo libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esta versión cuenta con 699 páginas. No hay una sola página mala en este libro. Es un libro que me encanta. Yo creo que el único libro que ha hecho que se me agüen los ojos, por decirlo de alguna forma, que se sienta ese nudo en la garganta. No recuerdo ningún otro libro que haya logrado ese efecto en mí. Hay mucho de qué hablar, muchísimo, muchísimo, a través digamos que es la combinación de toda la saga, obviamente, pero con muchos matices, demasiado. Empezando por la despedida de Harry con sus tíos. No sé cómo traducir eso que sentía Harry, lo que sentíamos nosotros al leer esa situación como de incomodidad, pero a la vez de paz, de tranquilidad. Conocemos un poco más de lo que en realidad pensaba Petunia sobre lo que era el origen de Harry y su hermana, todo lo que pues envolvía el hecho de que ella era mogol y la hermana una bruja. Me pareció un momento precioso, o sea, es un comienzo espectacular del libro, todo lo que sucede. Obviamente es un libro, digamos que hay más variedad de situaciones, ya que Harry no se encuentra en el colegio como tal. Habían libros que un tercio el primer tercio del libro era fuera de Hogwarts, pero obviamente en este libro solo, no sé si es la cuarta parte del libro en que él ya regresa a Hogwarts para encontrar el último Horrocrux. No sé cómo se pronuncia eso, Horrocrux, como le quieran decir. Entonces, eso hace que el libro, de algún modo, sea muy diferente al resto. Hay momentos muy dolorosos, personajes que terminan su vida en este libro, pero terminan de una forma muy heroica, luchando por un mejor futuro para todo el mundo. Obviamente, cada muerte dolió mucho. A mí en especial, la que me cuesta mucho leer es la de Dobby. No sé por qué, es un elfo doméstico, pero Dobby es un elfo libre, me parte cada vez que lo leo. Yo creo que es la culminación de esta saga. Para mí es raya en lo perfecto. No tengo ninguna crítica negativa que hacer sobre nada de lo que ocurre en el libro. Todo me parece genial, todo me pareció una conclusión coherente. Se nota que desde un principio la autora sabía cómo quería terminar los libros. Ustedes saben que a medida que los libros van saliendo y van triunfando, se crea una presión sobre la autora y hay cosas como que no tienen mucho sentido de un libro a otro. Tengo dos en especial. La primera son los Trestles, que salen en el quinto libro, cuando el debate siempre ha estado en que Harry debió haber visto los Trestles desde el final del cuarto libro. Me imagino que se le ocurrieron sobre la marcha. Es apenas entendible. Y lo segundo es el tema de los patronos. Se dice que solo magos muy poderosos pueden crear
Patronus corpóreo, pero vemos en el quinto libro, cuando Harry les enseña, casi todos pueden hacer un Patronus. Digamos que están en un ambiente controlado, no están bajo ninguna presión, pero pues no me cuadra al final de todo. O sea, todo es conveniencia del guión, para que se viera bonito, para que todo el mundo tuviera su Patronus. Bueno, igual en el séptimo libro lo usan en la guerra y ahí más o menos va cuadrando todo. Yo creo que una de las cosas más interesantes del libro es la dinámica del trío. Recordemos que en una parte, digamos que bajo la influencia del Horcrux, del guardapelo que ellos tienen que cargar, Ron llega un momento en que se separa del grupo y como en la mayoría de los libros, creo yo que Hermione fue un personaje que fue creado precisamente para suplir todas las deficiencias que tiene Harry. El libro está hecho para que Harry dependa totalmente de Hermione, sobre todo en este viaje de campings y aventuras en los bosques y tratando de resolver ese rompecabezas que era encontrar sin ninguna información dónde se encontraban los Horrocruxes. Cuando Ron vuelve, me parece un momento precioso, tanto su reencuentro con Harry como su reencuentro con Hermione. Me gusta mucho, es una de mis partes favoritas del libro. Y como no, la guerra de Hogwarts me parece sublime, me encanta. Yo creo que en más ocasiones he leído solo la parte de la batalla de Hogwarts, obviamente hasta que derrotan a Voldemort. En fin, es un libro que me gusta demasiado. Y a lo que vamos. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte con los adultos. Creo que acá J.K. Rowling supo hacer un trabajo muy bien hecho. Porque Harry no queda como un mártir. Queda como alguien que hizo una lección sin ninguna garantía de victoria. Simplemente entendió que su sacrificio valía la pena para salvar a otras personas, a las personas que él quería. Yo creo que como adultos, y más cuando tienes una responsabilidad encima, obviamente principalmente tus hijos, pero hay personas que se encargan también de sus padres o de otra persona, cualquier, digamos, cualquier tipo de responsabilidad implica hacer muchos sacrificios en tu vida personal. Y quienes han tenido que llevar esta carga entienden perfectamente que muchas veces incluso es más gratificante que esa persona que está a cargo tuyo esté tranquila, sea feliz, mucho más de lo que eh, implica hacerlo para ti mismo. Y como adulto, aunque no es justo, considero que no es, digámoslo así, algo que sea algo que tú busques. Creo que al final muchas veces se prefiere hacer ese sacrificio precisamente para lo que acabo de explicar y creo que es el pan de cada día de tu vida como adulto. Vemos cómo la imagen de Dumbledore se rompe, sus errores, su pasado oscuro, su relación con Grindelwald. Este libro nos muestra que incluso los ídolos caen y que parte de crecer es como eh, aceptar esa verdad incómoda sobre la gente que admiramos. Me encanta Dumbledore en el séptimo libro porque no es esa persona perfecta que siempre imaginamos. No es que sea un arco de personaje, pero el símbolo de lo que representa Dumbledore crece demasiado cuando nos damos cuenta de todo lo que fue, lo que sucedió, lo que él hizo, su llamado bien común.
hacer que los magos dominaran sobre los moguls solo porque tenían el poder de hacerlo. Pero creo que el libro se nutre mucho de ese pasado que conocemos acá. No todo héroe es perfecto y no todo villano lo fue siempre. Desde la historia de los tres hermanos Paverell y el viaje de Harry al más allá, empezamos a ver la muerte no como el final, sino como el siguiente paso. Pero también como Harry hace esa elección con un sentido. Él decide volver. Y yo creo que en un mundo tan obsesionado como el nuestro con vencer a esa muerte o con demorarla, porque de todas maneras es inevitable, me parece una visión profundamente adulta. Darte cuenta de que precisamente no debes tenerle miedo a la muerte. Igual, todos vamos, ese es el final de todos nosotros. El Ministerio de Magia ha caído, Hogwarts ha sido tomado y la única resistencia que queda es la misma comunidad. Esto es algo que me encanta de este libro. Digamos que a través de toda la saga, los Weasley siempre fueron por debajeados. Los miraban sobre el hombro. Aunque tuvieran, digamos, su sangre pura, aunque fueran, no sé si hacen parte de los grandes 27, 28, no sé cómo es que los llaman, pero aún así, por su estatus económico, siempre fue una familia que era propicia a burlas. Y este libro les da un estatus de ser quienes más acompañaron a Harry en esta lucha. Y no solo los Weasley, obviamente estaban los miembros que quedaban de la Orden del Fénix. Y hacia el final del libro, todos aquellos que se enteraron de la batalla de Hogwarts llegaron como comunidad. Es decir, lo que el libro plantea es que la única forma de vencer, digamos, una tiranía es unirse con redes de apoyo reales. No hace falta tener todas las respuestas para actuar con coraje y con ética. Aquí Harry se convierte en símbolo de liderazgo, aunque él nunca lo pidió, nunca lo buscó, pero nos demuestra que así tú cometas errores, así no sepas de verdad qué hacer, estés un poquito desesperado, bajo mucha presión. Lo importante es actuar bajo tus convicciones, actuar bajo una responsabilidad contigo, con el resto y hacerlo bien, hacerlo de la forma correcta. Yo creo que como adultos hay muchos que lo entendemos, de verdad que sí, yo aún tengo confianza en la humanidad, pero la idea que me llevo es que este libro convierte a un joven que no es el mejor mago, no es el más inteligente, no busca una posición de poder, que es lo único que quiere Harry, hacer el bien. Y es bastante admirable, es bastante admirable. Lupin es quizás uno de los personajes más nobles y trágicos de toda la saga. De verdad, llegas a simpatizar muchísimo con ese personaje, pero de verdad que la autora lo trató bastante mal.
Y pues no lo digo en una forma negativa, sino que obviamente pues todo, todo lo que presenta una obra tiene sentido, el sentido que le da el autor. Y llega un momento en el que el miedo hace que un personaje o que tú actúes de una forma en que nadie, ni siquiera tú mismo lo hubiera esperado. Y fue ese miedo a ser padre lo que, no tanto por tener un hijo, sino por toda esa carga social que iba a recibir el niño a ser hijo de un licántropo. Era el miedo principal de Lupin y se entiende porque él sufrió toda su vida por eso y él creía, estaba totalmente convencido de que le iba a pasar esa misma condición a su hijo. Y lo vemos huir de su responsabilidad, buscar a Harry para decirle, yo te acompaño en tu aventura, y Harry pelea con él de verdad, porque Harry creció sin sus padres. Entonces él entendía que ese niño iba a tener esa misma carencia. Y esa furia que presenta Harry allí, que hace sentir tan mal a Lupin, para luego ser un factor que devuelve como a Remus esa capacidad de entender que por muchas cosas que se nos salgan de las manos, mm, nada justifica el hecho de abandonar a tu esposa o abandonar a tu hijo. Yo sé que mucha gente no contó con uno de sus padres por abandono. Yo fui afortunado, yo crecí con mis dos padres, en este momento estoy criando a mi hijo y me imagino que debe ser una decisión bastante difícil. No en todos los casos, pero sí, digamos, bajo la presión que tenía Lupin, bajo esa culpa que sentía por pasarle a su hijo esa condición, logro entender su preocupación, logro entender su negatividad, logro entender esa presión que se puso sobre sí mismo. Afortunadamente para la historia, él tiene ese momentico de redención antes de su desafortunado final. Y aunque es un arco que solo se presenta en el séptimo libro, me parece precioso. No, no el hecho de que él haya renunciado a su hijo, sino el hecho de recapacitar, tal como lo hizo Ron. Claro que las condiciones de Ron eran otras, pero vemos como una especie de similitud ahí. Los dos cambiaron de parecer e hicieron todo lo posible para regresar. Y me encanta. No, es que no. Todo lo que yo diga de este libro es carente de toda objetividad, muchachos. Acá en las Reliquias de la Muerte vemos más que nunca que Voldemort no solo gobierna con poder, sino también con miedo. Además, también lo hace como con seducción, porque siempre les promete a los mortífagos superioridad, promesas de poder, limpieza. Aún así me parece bastante interesante esta figura del miedo. Alcanzamos a ver varios magos, Peter, por ejemplo, Colagusano. Incluso yo creería que los mismos Malfoy siguen a Voldemort más por miedo que por otra cosa. Y eso nos hace ver como adultos que el poder absoluto no solo domina, sino que también corrompe. Y que muchos prefieren obedecer al mal que enfrentarlo. Esto pasa a diario. Obviamente los intereses políticos, más que todo es de dinero, pero digamos en la fecha actual en la que estamos en junio del 2025, las guerras están estallando por todas partes, o sobre todo Europa y Asia, y vemos que
de verdad las organizaciones no hacen mucho para detener estas guerras, igual como que no tienen el poder para hacerlo. Pero son muy pocas las voces que se levantan en contra de esta guerra. O al menos más que las voces, tomar medidas contra estos atacantes. Entonces, me parece muy buena analogía que todos, más que seguir a, a esta maldad, lo que en verdad sucede es que le tienen miedo. Como siempre, como he dicho ya en videos anteriores, Rowling, a pesar de que estas obras tienen 20 años, son un reflejo bastante aproximado de lo que es la realidad. Como siempre les digo, puede que Rowling no sea la mejor autora del mundo, pero qué bien lo hace, qué bien lo hace, de verdad que sí. Harry entiende que un poder tan grande, más que ayudar en tu vida, puede llegar a destruirla. En este libro vemos cómo Harry es el amo de la muerte. Él es el poseedor de las 3 reliquias. Llegó un momento, no tuvo las 3 juntas en el mismo instante, pero sí tuvo en su poder las 3 reliquias. Y es más, él podía devolverse al bosque. Él dice, yo sé dónde cayó la piedra, ya al final del libro, pero él prefiere deshacerse de todas menos de su capa, que es, digamos, una herencia de su familia y se la transmitió su padre. Devuelve la varita a la tumba de Dumbledore con la idea de que cuando Harry muera la varita pierda su poder. No le sirve para nada la piedra, ya entendió que esa gente que ya no está con él aún lo acompaña. Sigo sin entender cómo aún dividiendo el libro en 2 películas tengas la desfachatez de inventarte cosas, de hacerlo tan distinto. Obviamente hay escenas que son, digamos, bien plasmadas de lo que era el libro. Escenas muy bien hechas como la del Harry visitando el cementerio donde están sus padres. Pero hay un personaje que creo que ignoré mucho en el quinto video sobre la Orden del Fénix, que fue Neville. Neville Longbottom, que también se perfilaba como el elegido, sino que Voldemort eligió a Harry al encontrarlo más parecido a él, aunque pues no era la misma situación, ya que aunque su madre era sangre sucia, sus 2 padres eran mago y bruja. Igual, la vida de Neville tampoco fue fácil. Fue un chico que creció con mucha presión, un chico que tuvo una calamidad por parte de los mortífagos al haber torturado a sus padres. No sé si él le tenía miedo a la magia, me imagino que por eso nunca destacó en los primeros libros, solo hasta el quinto empezamos a ver a un Neville que empezaba a responder, también debido a que los mortífagos escapan de la prisión de Azkaban y entre ellos estaban los que torturaron a sus padres, que fue Bellatrix. No me acuerdo quién más estaba en la tortura. Y me parece que todo ese discurso que da en la película me da un cringe horrible, horrible, porque en los libros es como más revolucionario. Al perder a Harry, él como que se convierte en esa voz, en esa persona, en ese luchador, en ese guerrero. En la película es como alguien más interesado en hacer como política. No lo sé, me parece horrible esa escena. Sobre todo porque la guerra de Hogwarts es un despropósito total en las películas.
Neville, cuando da ese pequeño grito del ejército de Dumbledore contra Voldemort, contra que no se resiste, no se doblega a Voldemort, él inmediatamente acaba con Nagini. En la película eso dan 30 vueltas antes de que él la decapite y eso que pues así como todo intentaron hacer una escena muy épica, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo. Y hay otra cosa que aún al día de hoy me dan ganas de arrancarme los ojos cada vez que la veo y es Harry y Voldemort dándose trompadas, dándose puños, atacándose físicamente. Cuando una de las cosas más emocionantes del libro fue que todos quedaran dentro del comedor, ellos dando ronda así por lo que la gente había abierto espacio, esperando el momento para atacarse. Y esa charla, ese diálogo que tiene Harry y Tom Riddle, arrepiéntete Tom, no sé, es como ¿cómo pudieron haber hecho eso en la película? Yo no entiendo, la verdad no entiendo. Por más de que hueles y tengas lucecitas en la película, ¿cómo dañas ese momento? Como lo he dicho ya antes eh, en los videos anteriores, Yates fue lo peor que le pudo haber pasado a Harry, sobre todo hacia el final de los libros, en que destroza totalmente toda la carga dramática y emocional. ¿Cómo puedes cambiar? O sea, si no me lo vas a superar, como mínimo igualalo, como dice el Granado. Entonces, la película, no sé, tiene tantas cosas tan mal hechas, muy inferiores a lo que es el libro. Puedo rescatar un par, por ejemplo, eh, cuando Harry trataba de animar a Hermione en la carpa que bailan. Al contrario, me pareció muy buena escena, me pareció muy bonita, porque ellos nunca tuvieron un interés romántico. Y la escena no se ve como cargada de eso, al contrario. Mm, me parece, me parece un gesto muy bonito de parte de Harry querer animar a Hermione, pero creo que es lo único que puedo rescatar de esto en la boda de Flair y Bill. eh, Harry era Harry, cuando se supone que él trataba de ocultarse de los mortífagos. No, yo pues sinceramente, como les digo, no entiendo por qué hacen esos cambios. O sea, si no es un cambio que va a ser chévere como la escena del baile, que va a tener algo de coherencia, que va a tener algo que de verdad te interese, te mueva fibras, ¿por qué lo hacen tan mal? ¿Por qué? No, no entiendo. Creo que la muerte de Dobby también queda tan desdibujada, tanto. No entiendo, no, no, yo no. Si otra cosa no, no sé si es por la capacidad actoral de Daniel. Esa escena te rompe el alma, te la rompe. Más que la muerte de Dobby, es Harry cavando su tumba, esculpiendo la piedra. Mejor dicho, no, yo nunca voy a ver con buenos ojos esas películas. No sé, me dañan todo lo emotivo, la parte en que Harry se encuentra con sus padres, con Sirius y Remus, uh, está aceptable, es aceptable, pero el libro también es demasiado emocional. No sé por qué no fueron capaces de transmitir esas páginas a la película. O al menos en lo que me respecta. Conozco gente que no ha leído los libros, que las películas le parecen muy buenas. Creo que llego a entender el por qué, pero no comparto esa opinión conociendo en realidad los libros. Ahora voy a atreverme a clasificar los libros, a darles un ranking. Es muy difícil,
es muy difícil porque en realidad me encantan todos los libros. Después de repasarlos para hacer esta pequeña serie de Harry con ojos adultos, me ha costado muchísimo darles ese orden. Voy a tratar de explicarme un poco, no quiero extenderme mucho porque ya el video está siendo bastante largo, no me gusta hacer un video tan largo tampoco. Espero me entiendan y compartan su opinión también. Me encantaría conocer cómo tienen ustedes rankeados los libros. Yo creo que de los debates bonitos es cuando tú hablas de algo que te apasiona. Y no porque pensemos distintos, sino porque quiero entender tus razones para apreciar o para conocer la forma en que aprecias los libros y por qué los tendrías en esa posición. De verdad me duele y estoy en contra de mí mismo, de mi decisión, pero dejo en el séptimo puesto a La Cámara Secreta. Me gusta mucho el libro, todos los libros me gustan, no es porque sean malos, sino porque de verdad hay unos que me gustan más que otros. Y simplemente está en la última posición porque me cuesta mucho la parte de las arañas. Ya en el video les expliqué que tengo una fobia horrible a las arañas y sufro mucho en el bosque. Pero en realidad es un libro muy, muy chévere. En la posición número 6 tengo a La Piedra Filosofal. Le gana al 2, le gana a La Cámara Secreta por el simple hecho de que es cuando nos presentan todo el mundo. Me gusta mucho empezar a leer Harry y que nos empiecen a mostrar y a describir todo lo que es el mundo mágico, a explicarnos lo que es el colegio, lo que es el Quidditch, Harry yendo a comprar sus cosas, enterarse que es un mago, dejar esa vida tan dura que siempre tuvo. Me parece muy ilusionante, aunque es, digamos, el libro más infantil de la saga. Lo pongo en la sexta posición por habernos introducido en ella. En la posición número 5. Y también me duele demasiado, porque de verdad es un libro muy bueno, es muy bueno, sobre todo el final del libro. Yo creo que es de los finales más emocionantes de los libros de la saga, pero es que los otros son demasiado especiales. Quinta posición para El Cáliz de Fuego. Como les digo, es grandioso. La muerte de Cedric, la muerte del primer personaje en la saga, pues relevante, importante. Duele, no merecía morir para nada, pero digamos que enriquece mucho la narrativa de la serie. Entonces lo dejo en el quinto lugar. Lo siento para todos aquellos que lo tienen en más alta estima. En la posición número 4, y me van a matar por esto, por favor no dejen de ver el video, véanselo hasta el final. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Lo siento, amo los otros libros. Por más de que este tenga muchas aventuras, de que los viajes en el tiempo sean excelentes, conocemos a los merodeadores. Como les digo, no es porque no me gusten los libros, es porque si me atrevo a hacer un ranking, tienen que ocupar esas posiciones, esas casillas. Y para mí fueron mucho más significativos los otros libros. Entonces dejo en la cuarta posición al prisionero de Azkaban. En la posición número 3 está el libro que por mucho tiempo fue mi favorito. Es el número que es La Orden del Fénix. El más largo, es de verdad larguísimo. Me encantaba como esa injusticia que vivía Harry todo el tiempo y cómo tuvo que demostrar que él estaba en lo correcto. Yo creo que eso es lo que más me gustó
del libro como tal. Tenemos muchísimas cosas. El ejército de Dumbledore lo amo. Amo todos los integrantes del ejército. El orgullo que sintió Dumbledore cuando conoció el nombre del grupo son cosas que me han marcado. La muerte de Sirius, de verdad. A veces a mitad de la noche me despierto pensando en la muerte de Sirius. Mentira, pero bueno. Fue una parte muy chévere, la parte en que Harry destruye la oficina de Dumbledore con esa ira, con ese pesar que sentía, todo ese dolor. Mejor dicho, es un libro precioso. Si me preguntas otro día, hasta de pronto lo pongo en segundo o primer lugar, pero yo creo que hoy lo dejo en tercer lugar porque los otros dos libros significan mucho más para mí. En la segunda posición, Harry Potter y El Príncipe Mestizo. La única crítica negativa que tengo no es tanto hacia el libro, sino a los editores del libro en español, que fueron unos cobardes y le pusieron El Misterio del Príncipe. Al menos esta edición y muchas de las que he visto traducen el libro como El Misterio del Príncipe simplemente por no querer poner la palabra mestizo en él, o no encuentro ninguna otra explicación. Igual, como lo dije en el video pasado, es un libro que me encanta, lo amo, todo lo que sucede en este libro me parece genial. Vemos como aquí no lo sabíamos, pero vemos esa dualidad, como ese doble agente que siempre fue Snape, que nos traiciona al final del libro. Harry, que por conveniencia del guión se enteró de que estaba enamorado de Ginny, y su decisión de no seguir en la relación. Gente, qué pena, me entró una llamada al celular, al teléfono. Obviamente hace que todo lo que venía hablando se me hubiera ido. Por lo general no me gusta tener cortes en los videos. Trato de que sea más bien lineal, pero muchas veces no se logra. Sobre todo cuando hablas y te enredas, a veces sucede, o te da una tos. Lo considero, pues no considero que haya que repetir todo el video, pero no me gusta hacerlo, y también tengo muchos errores cuando hago una especie de guión, como en el caso de estos libros, que obviamente rectifico cuáles son los temas adultos que quiero hablar. Entonces tengo un pequeño guión ahí que elaboro como para más o menos guiarme en lo que quiero decir. Y esta vez me quitaron toda la inspiración que traía, pero estaba diciendo que por conveniencia del guión, Harry se descubre enamorado de Ginny. Eso parte también muy chévere. Me toca seguir con el número 1 porque no me acuerdo qué más iba a decir sobre este libro. Perdón. Y en el número 1 tenemos a... No es otro que Las Reliquias de la Muerte. Yo no sé qué pueda decir nuevo que no hayan dicho ya 10.000 youtubers en este momento sobre este libro, sino como una perfecta conclusión a toda la saga. Lo considero el Infinity War y el Endgame, que tras de una historia muy larga se junta todo y se desenvuelve, se desarrolla. Llegan a atar cabos, a hacer mil cosas. Las Reliquias de la Muerte, oh, qué librazo, qué libro, Dios mío. No. Me acuerdo que les voy a contar una anécdota. Yo ya tenía por ahí 20 años, 21, 22 cuando salió. Y trabajaba en ventas, pero en la calle, puerta a puerta. El libro no había salido todavía en español. Lo habían publicado primero en inglés. Y había gente que se dedicaba
a, obviamente, traducirlo y publicar en blogs los capítulos. Entonces salía yo de trabajar, no, llegaba al trabajo, las reuniones que se hacían normalmente, y cuando salía a la calle lo primero que hacía era ir a un café de internet, a una sala de internet, no sé cómo lo conozcan en su país, buscar el blog, leer el capítulo que habían puesto, a veces tenía la suerte y tenían 2 capítulos, y después de leer es que salía a trabajar. ¿Qué libro para romperme cada cierto tiempo? Yo creo que nunca he disfrutado un libro como disfruté Las Reliquias de la Muerte, todo lo que sucede, todas las aventuras y desventuras que sufre Harry y sus amigos, Ron, Hermione, la destrucción de los Horcrux, cómo los encuentran, me parece importantísimo, todas las subtramas que hay, todos los personajes. Ya hablé sobre Remus, hablé sobre los chicos que pertenecían al ejército de Dumbledore, la Orden del Fénix también aparece en la lucha, la gente aparece en la lucha, el increíble duelo que tiene Harry con Voldemort al final, el epílogo, los 19 años después. También, pues, digamos, conocemos un poquito del futuro, de la vida de nuestros personajes. Sabemos que Neville se convierte en profesor. McGonagall, no, eso lo sabemos por otro lado, que McGonagall es la directora. Se redime lo que es el personaje de Snape, el Always. Ya tengo un tatuaje de Harry Potter, las reliquias. Obviamente me encantaría hacerme un tatuaje con Always. He visto unos tatuajes hermosos que son la sierva y la palabra. Y me gustaría hacerme un ciervo, el que representa cornamenta, lo vi con una palabra que era protego, me gustó mucho, pero pues ahí se puede ubicar cualquier otra cosa, patronos o algo por el estilo. Me gustaron muchísimo, me parecen divinos. Esa palabra always también tiene mucho significado, sobre todo en los fans. Me encanta cuando la gente invoca de alguna forma esa escena, la recuerda, la menciona en Reels, en TikTok, en Shorts, en lo que sea, en las mismas imágenes. Alan Rickman cuenta la anécdota de que, oye, otra vez estás leyendo Harry Potter, y él contesta, always. Me parece precioso. Nunca estuve a favor de la pareja Snape-Lily. Creo que para lo que significó siempre el personaje de Snape, que siempre fue el protector de Harry debido a Lily, me parece genial, pero hasta ahí. No, nunca busqué o nunca me interesó que al final no existiera James y fuera Snape el que quedara con Lily, no, para nada. Al contrario, me gustó mucho la historia. Nunca explicaron cómo James conquista a Lily, pero bueno, eso ojalá la serie se tome el trabajo de explicar un poquito más los merodeadores y tal vez contar esa pequeña historia con un par de escenitas, cómo fue que James alcanzó el corazón de Lily, que se veía que no era de su aprecio, que no le gustaba pues la forma en que se comportaba James, porque al final del día James y Sirius eran de verdad unos cretinos, digámoslo así, utilicemos esa palabra, con Snape sobre todo. La escena en la que Harry habla con el retrato de Dumbledore me parece sencillamente una genialidad. Me parece un buen final. Me gustó mucho el epílogo, pero yo creo que esa escena final también hubiera quedado perfecta en el libro. Me voy a descansar después de hablar con el retrato. Vemos, no sé, volvemos a ver a Trelawney muy certera lanzando sus bolas de cristal. Vemos a la profesora Sprout, no sé cómo se pronuncia, tirando las enredaderas y las mandrágoras y todas estas cuestiones. Creo que era McGonagall la que encantaba las sillas para que, o era Flitwick, no me acuerdo, que encantaba las sillas para atacar a los
los mortífagos, los elfos domésticos en cabeza de Cratcher, con su guardapelo de Regulus. Por el amo Regulus, y atacando con cuchillos a toda esta gente. Incluso cuando llegaron los centauros y atacaron a los mortífagos con flechas. La batalla de Hogwarts es sublime, no tengo otra palabra para describirla. Por esas y por muchas más razones, las Reliquias de la Muerte ocupan el primer lugar en mi ranking de los libros de la saga. Gente, por favor, tómense una pausa y opinen en la caja de comentarios qué les ha parecido la saga. ¿Han tenido la oportunidad de leerla con ojos adultos? ¿Cuál es su libro favorito? ¿Cómo los clasificarían ustedes? ¿En qué posición tendrían cada libro según su preferencia? Como les digo, esto no es para debatir, al contrario, me parece muy enriquecedor. Me parece muy enriquecedor el hecho de poder compartir con otra gente mis gustos, mis preferencias, mis pasiones. Yo sé que la recomendación en YouTube es que tú te dediques a un solo tema. Si vas a hablar de música, habla de música. Si vas a hablar de películas, habla solo de películas. Si vas a hablar de libros, habla de libros. No me interesa. No sé por qué, o sea, no sé por qué la gente se acostumbra a eso. Yo sigo 20 canales. Me toca seguir 20 canales para seguir las cosas que me apasionan en cada canal. Obviamente hay 2 o 3 repetidos por tema de los que sigo. ¿Por qué no tener un canal donde encuentras todo? Es como mi filosofía. Aquí no soy experto en nada. Yo soy ingeniero electrónico. Yo no tengo ningún conocimiento en las artes. No tengo conocimiento en cómo se hace una película, cómo está escrito un libro, si en prosa, si en versos, si en primera, tercera, cuarta persona. No sé. Yo de eso no sé nada. Yo soy un simple mortal. Soy un fan de todo. Me apasionan muchas cosas y quiero compartirlas con la gente. Y quería hablar de la saga de Harry Potter, pero no decir lo que siempre encontramos, sino como que, no sé, se me ocurrió este tema de ver los libros desde una perspectiva de lector adulto, con ojos adultos, una saga juvenil, una saga infantil, verla desde esos ojos, tratar de analizarla, tratar de encontrar cosas sin buscar mucho, sino analizando un poco los textos, los libros, descubrir todo lo que ya les dije a través de estos 7 videos. Esta es la conclusión. De una u otra forma, aunque estoy muy feliz de poder realizar los videos sobre la saga de Harry Potter, pues también me da cierta nostalgia, cierta tristeza haber terminado. Es un tema que me apasiona muchísimo. Me encantó, me alegró muchísimo compartirlo con todos ustedes. Como les digo siempre, espero que puedan también compartir su experiencia. Ojalá varios hayan resistido, se hayan aguantado mis pausas y mis gagueos y mis cosas en toda la saga para escribir estos libros. No siendo más, muchachos, si les gusta este contenido, por favor suscríbanse, dejen un like, compartan el video y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.